Qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Las primeras filas son de bendición. El Señor derrama cosas grandes y maravillosas. Hoy es un día de mucha bendición. Mucha bendición. Agrita, hasta aquí más adelante. Adley, Pati. Bueno, qué bendición. El poder como familia y como hermanos abrazarnos. El poder estar reunidos como familia. Qué lindo el poder abrazarnos. Qué lindo el poder saludarnos. Qué lindo. Esto es familia. Esto es familia. El poder abrazar, el poder preguntar cómo están. Y esta es la familia de Vino Nuevo. Les amamos y les bendecimos. Bueno, hoy tengo el privilegio de traer una palabra. Hemos venido hablando en esta serie sobre las 7 iglesias y hoy tengo la oportunidad de hablar sobre la 6ª iglesia. Pero yo quiero que allí donde estás, cierra un momento tus ojitos. El Espíritu Santo está acá y dile: Espíritu Santo, hoy yo dispongo mi corazón, hoy nos rendimos delante de ti. Tenemos hambre y sed de tu presencia. Te pedimos que tú nos hables, que tú nos redargullas, que tú nos enseñes, Señor. Nos despojamos de todo lo que quiera venir en este tiempo a robarnos este alimento tan delicioso. Señor, nos despojamos de toda preocupación, de todo lo que quiera venir, y queremos rendir nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu a ti. Espíritu Santo, háblanos, que podamos ver, que podamos deleitarnos con lo que tú nos vas a hablar hoy, Señor. Que podamos deleitar y disfrutar esta palabra, masticarla, Señor, y poder ver lo hermoso y precioso cuando tú nos hablas, Señor. Es en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy tengo la oportunidad de hablar la palabra es sobre la iglesia, un mensaje a la iglesia de Filadelfia, y eso está en Apocalipsis 3 del 7 al 13. Si quieren pueden sacar la Biblia, tienen Biblia física o tienen la aplicación de la Biblia, que puedan sacarla. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Que aquellos que tienen la Biblia en el celular sea para mirar la Biblia, para mirar los versículos, no para mirar, no miren mensajes, nada, ni estado, ni nada, sino céntrense en la palabra, en ese alimento tan especial que Dios tiene hoy para nuestras vidas. Bueno, y vamos a leerlo, dice acá, Apocalipsis 3 del 7 al 13. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. Dice acá: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Y esta palabra es muy linda porque fue un mensaje, el Señor le mandó un mensaje a 7 iglesias, pero solo a 2. No exhortó, no corrigió, sino que les dio ánimo, les dio palabra, las elogió. Y fue a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. A estas 2 iglesias les habló de una manera muy hermosa, y a esta iglesia le habló de una manera muy hermosa. Y yo quiero hablarles un poco del contexto de esta iglesia, dónde se ubicaba, dónde estaba.
Esta iglesia se encontraba, dice que Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II. Esta iglesia estaba en Filadelfia, dice que fue fundada por este rey de Pérgamo. En la ruta, esta ciudad era una ciudad estratégica, porque estaba en un lugar, en la ruta que unía Sardis con Colosas. Dice que era conocida como la puerta, tremendo, la puerta de Oriente, por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde Roma al este. Geográficamente dice que se ubicaba, estaba en un punto donde se unía a tres grandes naciones, a Lidia y a Frigia. Dice que todas tenían frontera ¿con quién? Con Filadelfia. Entonces, esta ciudad fue estratégicamente, cuando la pensaron, dijeron, aquí podemos expandir. Como era la puerta, se llama la puerta del Oriente, era por el cual donde iban a entrar a toda esa región. Entonces decían, este lugar es específico para poder expandir la cultura griega, las costumbres griegas, la lengua, todo lo que esto significaba. Esta puerta era utilizada, esta ciudad, por eso se llamaba la puerta, era un lugar estratégico, pero tremendo, porque esta ciudad también estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. Imagínense, estaba encima de una placa tectónica, entonces cada rato sucedían ¿qué? Terremotos. Si uno se asusta con los temblores, ¿sí o no? Uno cuando está en medio de los temblores no quiere estar en un piso arriba, sino quiere estar en ese piso en tierra porque se asusta muchísimo. Imagínense, ellos cada rato estaban encima de una placa tectónica que les llevó a sufrir continuos terremotos. Dice que en el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de un terremoto y tuvo que ser reconstruida, y fue reconstruida por Tiberio. Y dice que aquellos que sufrieron y vivieron este terremoto, imagínense usted estar en un lugar donde sucede un terremoto, ¿qué piensa? Dice, voy a volver a vivir allá. No, y que era continuamente terremotos, temblores, o sea, ¿qué piensa? No, yo me cambio. Dice que muchos emigraron, muchos se fueron de ese lugar. Otros dijeron, no, yo no estoy allá, yo me quedo aquí a las afueritas. O sea que eran pocos los que estaban dentro de ¿qué? De la ciudad de Filadelfia. Pocos. Dice que la ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa amor fraternal, o el que ama a su hermano. ¿Usted sabe por qué? Dice que esto se debió a su fundador, a Eumenes II, que quiso honrar a Átalo Filadelfo. Átalo Filadelfo era el hermano de este rey Eumenes, y este hermano quiso colocar el nombre de esta ciudad. ¿Por qué? Porque él vio que su hermano era muy fiel a él, muy leal a él, y por eso se llama Filadelfia, y por eso ese nombre significa amor fraternal. El que ama a su hermano. Está bonito, ¿no? Filadelfia, el que ama a su hermano. Dice que debido a que esta ciudad fue destruida, dice que en varias ocasiones, en 3 veces fue cambiado su nombre. El nombre pasó a Neocesarea, después volvió a Vespasiano y volvió a cambiar el nombre por el de Flavio. O sea, en 3 ocasiones fue cambiado el nombre. Yo quiero que miren, porque es que me sorprende, digo, Dios es tan bonito. Cuando Dios le hablaba a la iglesia, acuérdense, Él les hablaba específicamente en lo que trabajaban, ¿cierto? Que eran agricultores, entonces por eso Él hablaba todo de lo del reino, de acuerdo a la semilla, cuando eran agricultores, la tierra, la semilla. Y acá en esto, a las iglesias siempre les habló de acuerdo a cómo ellos en lo que trabajaban, o en lo que estaban rodeados, o en el lugar que se encontraban. Por eso van a darse cuenta de cómo Él les habló. Cómo Él les habló a esta iglesia y les dijo, esta iglesia les habló a esta iglesia y les dice lo primero que les dice, yo conozco tus obras, le dice el Señor Jesús, le dice, yo conozco tus obras. Y Él sabía que era una iglesia que era pequeña, que estaba ubicada en un lugar donde todo el tiempo había terremotos, que había pasado muchas circunstancias y muchas situaciones adversas, muy difíciles, y por eso le dice, yo conozco tus obras, que tienes pocas ¿qué? Fuerzas, y eso está en el versículo 8, dice, tienes pocas fuerzas, y es aquí
donde el Señor, cuando uno dice tienes pocas fuerzas, dice no, está mirando como lo negativo. No, yo le compartía a mi hijo, él decía, él estaba elogiándola. Y el otro me decía, pero pocas fuerzas suena como que no, van a darse cuenta que es un elogio. Es un elogio tener pocas fuerzas, son las cualidades. El Señor empezó a mostrarle a esta iglesia las cualidades tan hermosas que tenía, porque si miramos el contexto, la situación, el lugar donde se encontraban, cómo estaban allí, tal vez las dificultades, las adversidades que ellos pasaron, Él viene y le dice, conozco tus obras y que tienes pocas fuerzas. Pues si miramos las otras iglesias que Él decía, conozco que dices que estás vivo, pero estabas ¿qué? Muerto. Dices que eres rico, pero eres un harapiento, pobretón, así le decía. Pero a esta iglesia le dice, yo conozco tus obras y me doy cuenta que tienes pocas fuerzas. Cuando miraba otras versiones decía que no tienes poder y que no eres muy fuerte. Pero creo que esto de tener pocas fuerzas era una virtud, porque fue una iglesia que aprendió a depender de Dios. Porque cuando nos creemos autosuficientes y cuando veíamos el estudio de las otras iglesias, eran iglesias que decían tenemos plata, tenemos títulos, tenemos seguridad, tenemos. Entonces no dependían de quién, de Dios. Pero esta iglesia que tenía pocas fuerzas, ¿sabe de quién dependía? De Dios. Por eso dice la palabra, diga el débil que fuerte soy. Eso está en 2 Corintios 10, 12, 9. Y me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Ellos reconocían que dependían de Dios. La fuente de su poder, ¿en dónde estaba? En Dios. Ellos no eran ricos, eran una congregación pobre que vivían y habían perseverado de estar ahí, porque uno se imagina, dice, un lugar donde temblaba, donde se destruyó, donde cada rato eran terremotos. ¿Con qué paz? Si cuando hace poco que han ocurrido varios temblores, uno era pendiente, Dios mío, yo tengo que estar bien, al dormirme estar en pijamada bien, tengo que estar con la ropa. ¿Cuántos se acostaron con la ropa después de un temblor a la siguiente noche? Yo me acuesto con toda la ropa, no sé, en el momento que tiembles yo me voy, ¿cierto? Porque viene ese temor. Pero ellos fueron esos valientes que dependieron de Dios, que dijeron todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ellos tenían poca fuerza, pero eran poderosos en las manos del Señor. Eran poderosos. Necesitaban la fuerza de Dios. Era una iglesia pequeña y tal vez quizás sus miembros eran pobres, mayormente eran pobres, pero eran personas que dependían y confiaban en el Señor. Dice que Sansón tenía una gran habilidad, y cuando uno mira dice Sansón, un personaje de la Biblia habla de Sansón, dice que él tenía una gran fuerza, pero dependía poco de Dios. Y quizás cuando nosotros estamos tan débiles es cuando aprendemos a depender de Dios. O si no, dígame cuando pasamos situaciones difíciles y que las puertas se cierran, pero si decimos, no, yo tengo plata en el banco, yo tengo esto, se siente uno seguro, ¿cierto que sí? Pero cuando vienen esos momentos de que las puertas están cerradas, de que todo, ¿a dónde aprendemos a depender de Dios? Y esta fue una iglesia que aprendió a depender de Dios, que aprendió a estar ahí, que fue pobre, pero era rica. Tal vez externamente era pobre, pero el Señor la veía como rica, así como le dijo a Esmirna, tal vez eres pobre, pero tú eres rica, porque tienes el mayor tesoro. ¿Sabes cuál es el mayor tesoro? Él, Dios es el mayor tesoro. Claro, afuera muchas veces dicen, ¿qué carro tienes? ¿Cuánto tienes en tu cuenta? Y eso llaman que es riqueza. No, para Dios, Dios mira muy diferente a lo que el hombre ve. Dios mira más allá. Él mira los tesoros que ni el oro ni la plata las pueden comprar. Él ve los tesoros más grandes. Y quizás tú dices, no estoy con los zapatos de marca, no tengo esto. Dice, pero Dios te está viendo ese corazón que pesa oro, ese corazón que es un corazón valioso, un corazón invaluable. Eso es lo que se fijaba. Y por eso le dice el Señor, tienes poca fuerza. Pero él sabía que era una iglesia que dependía ¿de quién? De Dios. Cuando miramos las otras iglesias, ¿por qué las corrigió? Porque eran autosuficientes, porque querían hacer las cosas a su manera,
porque no le preguntaban a Dios. Esta iglesia dependía, sabía que en sus fuerzas lo podía hacer. Y si lo traemos a nuestras vidas, cuando vemos situaciones y circunstancias que en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, dependemos de Dios. Y eso hacía esta iglesia, dependía de Él. Sabía que la esperanza, que su socorro, que su auxilio, que su respuesta, que su victoria, ¿dónde iban a conseguirla? En Él. Y por eso el Señor viene y le muestra esa cualidad. Le dice, tienes poca fuerza, pero esa poca fuerza, dice, diga el débil, fuerte soy, porque solo en Él todo lo podemos hacer. Y la segunda cualidad dice que guardaron la palabra, y eso está en el versículo 8, dice acá, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado ¿qué? Mi palabra. Has guardado mi palabra. En otras versiones dice, me has obedecido en todo, en todo. Y esta era una iglesia que creía en la palabra de Dios y sabía que la palabra de Dios era la máxima autoridad. Ellos habían permanecido fieles al mensaje del Evangelio, sin alterar su contenido, ni abrazar enseñanzas falsas, ni mezclarlas con otras cosas. Ellos habían sido fieles a la palabra, fieles a lo que Dios les había dicho. Ellos no hicieron mezclas, como quizás el Señor corrigió otras iglesias. Ustedes quieren estar conmigo, pero hacen mezclas, como se levantan falsas doctrinas de la prosperidad. Y cuando vemos muchos que dentro, porque los enemigos que aquí vemos quizás están muchas veces dentro de la iglesia. Cuando vemos personas que hablan de esa doctrina de la prosperidad y dicen y hablan y actúan en contra de lo que dice la palabra, pero lo más cercano es que ustedes los ven con plata. Entonces ustedes dicen, pero es que son prósperos, pero si sus actos y sus acciones son contrarias, si ven que son doctrinas falsas. Pero ellos se mantuvieron fieles, aun cuando, acuérdense lo que decía, que estaban en un lugar donde era el lugar situado y específico para expandir la cultura griega, sus dioses, sus costumbres, todo lo que venía. Se imagina la presión que había, porque era un lugar donde necesitaban que toda esa cultura se expandiera por todo ese lugar. Pero ellos, aún en medio de eso, ellos dijeron, no, nosotros nos aferramos al verdadero evangelio, nosotros permanecemos fieles al evangelio de Cristo, sin alterarlo. Por eso el Señor dice, has guardado la palabra, has guardado. Y yo creo que esta es una iglesia de esa pureza y fidelidad, ¿qué? A la palabra, a la palabra. Por eso el Señor viene y le habla y dice, porque es en estos tiempos donde tenemos que estar fieles a su palabra. Cuando Él vino y le habló a varias iglesias, les decía que sí, porque tienen mezclas, porque han hecho mezclas, alianzas, han querido mezclar falsas mentiras con verdades. Han querido caminar con Dios, han querido caminar con el mundo, han querido hacer. Pero esta iglesia, a pesar de que estaba en un lugar que el propósito específico en ese lugar era expandir unas costumbres de todo lo que era la cultura griega, ellos permanecieron fieles. Y eso es lo que hoy Dios nos dice, aun cuando estemos en un mundo donde quiere, a través de las redes, a través de las series, a través de la radio, a través de la televisión, y quieran venir a imponer muchas cosas, o quieran venir a tomar la verdad y hacer mezclas, nosotros tenemos que mantenernos como fieles a nuestros principios, fieles a la verdad, fieles a lo que Dios nos habla, fieles a lo que Él nos ha dicho, a esa palabra. Por eso le dice, ¿has guardado qué? Mi palabra. Te has mantenido fiel, has permanecido fiel, aun cuando vienen negocios, aun cuando te pueden proponer negocios y te pueden decir, vas a ganarlo de esta manera. Y tú dices, acá esto es una oportunidad, pero si no va de acuerdo a la palabra, no se hace. Eso hicieron con ellos, se mantuvieron fieles a la palabra, se mantuvieron fieles. Miren lo que dice esta palabra, Josué 1:8, que el Señor le dio a Josué. Y yo creo que eso es un versículo que ustedes tienen que memorizar y tenerlo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
mantuvieron fieles y meditaban de día y de noche la palabra, aun cuando en medio había una presión, aun cuando en medio había muchos que querían presionarlos. Ellos se mantuvieron fieles aun cuando venían propuestas, cuando venían la familia a querer oprimir, a querer decirles, mire, hagamos tal cosa. Se mantuvieron fieles. Y esta es una palabra que Dios nos dice a nosotros, que guardemos la palabra aún en medio del lugar que estemos, en el lugar, con la familia que estemos, en el colegio, con los jóvenes que estemos, en el lugar donde nos encontremos, que seamos fieles a lo que Dios nos ha dado, a esa palabra, que así como Josué, el Señor le dijo, medita, memoriza, examínala, que la palabra siempre esté, que cuando te vengan a proponer algo, aun cuando todo lo quieran hacer, tú digas, no, yo me baso sobre la palabra, yo camino sobre la palabra, yo confío en lo que Dios me dice, aun cuando todos los demás quieran hacer lo contrario, porque ellos hicieron eso. Se guardaron la palabra, la pusieron como fuente, como fundamento, como camino. Y es lo que Dios nos dice hoy. La cualidad de la iglesia de Filadelfia fue que ella se aferró a la palabra, se aferró a lo que Dios le decía, se aferró a sus principios, se aferró a sus reglas. Dice que en esta ciudad querían establecer todo el gobierno de Grecia, todo lo que hacían. Pero ellos decidieron establecer sus vidas en el gobierno celestial, en la palabra del cielo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. Establécete en lo que yo te digo, establécete en lo que yo te he hablado, en lo que te he dicho, en los principios, en las verdades, en lo que tienes que estar ahí. Establécete ahí, mantente fiel como se mantuvieron fieles ellos. Dice Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dice, el que me ama va a obedecer mi palabra. Porque yo no puedo decirle, te amo, pero mis actos demostran otra cosa. Él dice, el que me ama guardará mi palabra. Y el guardarla es obedecerla. El guardarla es decir, yo hago lo que me está diciendo el Señor que haga. La decisión que tomo, la tomo guiada por Él. Lo que voy a hacer, lo hago de acuerdo a lo que el Señor me ha hablado, a lo que el Señor me está diciendo. Esa relación con esta persona la miro a través de la palabra. Este negocio que voy a hacer, lo miro a través de la palabra. Este lugar donde me están invitando, lo miro a través de la palabra. Esta conversación que tengo con esta persona, la miro a través de la palabra. Porque dice, hay conversaciones que corrompen. Hay conversaciones que corrompen, no que ayudan, sino que hacen daño. Cuando tú colocas como fundamento la palabra, ella te va a guiar, te va a dirigir. Y esto fue lo que hizo. Miren esas cualidades tan lindas. Miren que eso el Señor vino y le mostró, le dijo, esta iglesia tiene poca fuerza, pero ha dependido de mí. Esta iglesia, aún en medio de todo lo que se ha querido levantar, de todo lo que han venido, han guardado y han sido fieles a mi palabra. Han sido fieles a lo que yo digo. Lo tercero, no han negado mi nombre. No has negado mi nombre. Y también lo encontré en varias versiones y dice, no has negado conocerme. Y no has renegado de mi nombre. Que aún cuando en medio de la presión, en medio de las situaciones, uno muchas veces dice, pero Dios, ¿qué? ¿Cuánto tiempo yo acá? Eso es renegar, ¿cierto? Eso es renegar, cuando uno renega y dice, ay, pero qué Dios, yo decidí apartarme, yo decidí alejarme, yo decidí seguirte, yo decidí caminar contigo. Y a veces uno reniega del nombre de Cristo. A veces uno dice, pero ¿por qué me está pasando? Y dice, ellos dicen, no has negado mi nombre, no has negado conocerme. ¿Cuántas veces uno lo niega con ciertas personas? Aquí no habla, aquí soy 007, soy un discípulo secreto que nadie sabe del Señor, y niega uno, está con varias personas y niega que conoce a Cristo. Dice, no has negado a conocerme en ese grupo de amigos que tienes, no has negado a conocerme en el trabajo, no has negado a conocerme, no has renegado, no te has quejado aún en medio de las circunstancias que estás viviendo, no te has quejado, no has renegado. Fueron fieles a su nombre y al carácter. Dice que los estudiosos dicen que los creyentes habían sido tentados a negar el nombre de Cristo, pero no habían
caído en ello. Y es tremendo porque cuando yo les empecé a hablar, hablando del contexto, acuérdense que yo les dije que esta ciudad 3 veces fue cambiado su ¿qué? Su nombre. 3 veces cambiaron su nombre. Pero ellos, aun cuando fuera lo que los rodeaba, el contexto, lo que estaba alrededor de ellos, era así, que cambiaban su nombre de acuerdo a los que los apoyaban y les ayudaban, ¿sí? Aquellos como Tiberio, que reconstruyó la ciudad, o otros que estuvieron, Flaviano, Vespasiano, que estuvieron allí y ayudaron. Dice que cambiaron su nombre por agradecimiento, ¿cierto? Cambiaron. Ellos se mantuvieron fieles ¿en quién? En no negar el nombre de Jesús, en no dejarse guiar por otros, en no dejarse. Se ha mantenido fiel al nombre de Cristo. Y me parece tan lindo estas cualidades, dicen, porque si lo miramos, cuánto el Señor exhortó a los otros. ¿Cuánto les dice a ustedes acá que han hecho mezclas? Ustedes que han negado, ustedes que han pasado, ustedes que se creen ricos, pero no, ante mis ojos no se ven. Pero miren cómo esta iglesia la elogia, cómo esta iglesia dice: has pasado situaciones, has vivido situaciones, sabes, él sabía todo lo que habían vivido, dice, pero han pasado pruebas, han pasado circunstancias, pero han estado ¿qué? Fieles, fieles, fieles. Creo que esta iglesia se conoce por ser fiel. ¿Y sabes qué título yo le coloqué a esta charla? Que me pareció una iglesia que eligió amar más a Dios. Ese es el título, si quieres colocarle de este mensaje. Una iglesia que eligió amar más a Dios. Y cuando tú eliges amar más a Dios, mira lo que el Señor hace. Mira lo que el Señor hace. Porque lo primero, cuando Él viene y saca esas cualidades, después le empieza a dar esas promesas. Cuando uno decide ser fiel en Dios en todo tiempo y estar ahí, mira el Señor cómo se desborda en darle a uno tantas bendiciones y en guardarlo. Mira las promesas que empieza a dar. Empieza a darle estas promesas. Y dice, lo primero que le dice, he aquí que he puesto, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, la cual nadie puede cerrar. Dice, he aquí, he puesto delante de ti una puerta que abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando empezamos a leer la palabra, el Señor, en todas las cartas, Él siempre muestra sus atributos. Y en esta, Él viene y se presenta como el santo, como el verdadero y como el que tiene las llaves de David, que abre puertas y nadie, absolutamente nadie las puede cerrar. Y cierra puertas y nadie, absolutamente nadie las puede abrir. Y esta palabra fue profética, porque en Isaías 22:22, el Señor, esta palabra venía y era declarada para el Señor. Dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombre, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y estas eran las llaves que Jesús dice. Ahora el Señor Jesucristo es el que tiene las llaves de David. Él mismo es el que abre. O sea, Él es el que tiene la autoridad para decir que esta puerta se abre o no se abre. El que cierra las puertas. Por eso Él se presentó así, como el santo, porque fue una iglesia pura que se mantuvo en santidad. Verdadero, miren que Él se presentó como la verdad, y por eso le da esas promesas. Él no finge, Él no engaña. Él no es como nosotros, que a veces prometemos y no cumplimos. Él es real y genuino en todo lo que Él dice y lo cumple. Por eso Él se presentó. Miren cómo se presentó. Dice: yo soy. Él dice acá, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David. Y este verdadero es que no miente, que todas las promesas que ha dado se llevan a cabo, que no cambia por las situaciones, sino que cumple sus palabras. Pero también es el que tiene las llaves. Y fue esa promesa que el Señor le dio a esta iglesia. Le dijo: iglesia de puertas abiertas en el primero. Y estas son las promesas que hoy Dios nos da a nosotros. Y nos dice que somos esa iglesia de puertas abiertas.
¿Se acuerdan que yo les contaba y les decía que Filadelfia estaba ubicada en un lugar estratégico porque se llamaba puerta de qué? Del oriente. Por eso le dijo, he aquí yo tengo las llaves y abro una puerta para ti, abro una puerta. Dice, aquí he puesto delante de una puerta abierta. Y eso, por eso, cuando Él les da esa promesa, ellos decían, acá nosotros somos la puerta del oriente, la puerta por donde quieren expandir la cultura griega. Pero el Señor cambia todas las cosas. Dijo, aquí no se va a expandir la cultura griega, aquí se va a expandir el gobierno del cielo, la palabra del reino, sus promesas, sus verdades. Fue una puerta para evangelizar, fue una puerta para predicar, fue una puerta para traer salvación, fue una puerta para llevar las buenas nuevas, fue una puerta. Y es que cuando Dios decide abrir una puerta, así la quieren cerrar, nadie la puede cerrar, porque el que tiene mayor autoridad sobre una vida, sobre una familia, sobre una nación, ¿sabe quién es? Dios. Cuando Dios dice, esta puerta está abierta para ti, así el enemigo quiera cerrarla, así quieran muchos venir, todo se hará, porque el que decide qué se hace sobre esa puerta, ¿sabe quién es? Jesús. Es el Señor. Y quizás muchas veces nosotros, cuando intentamos en nuestras fuerzas abrir puertas y las puertas no se abren, no intenten, no sigan, porque quizás el Señor te está guardando, te está librando, te está deteniendo aquí. Tal vez esa puerta no va a ser de bendición, sino que va a ser una puerta de maldición. Pero a veces nosotros somos testarudos y queremos seguir y seguir y seguir. No, es que tenemos, pero acuérdese lo que es la promesa. Él tiene las llaves de David. Era la autoridad más grande, tener esas llaves, el que podía decidir quién entra y no entra. Acuérdense cuando Noé y la inundación, ¿quién fue el que cerró la puerta? Dice, fue un tiempo de gracia, un tiempo que dijo, el que quiera salvarse, entre al arca. Pero cuando dijo, ya no más, cerró la puerta para que nadie más entrara. Cuando el Señor decide cerrar una puerta, no sigas insistiendo. Si tú eres de aquel o aquella mujer, hombre, joven, niño, que dice, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga la voluntad de Él, que si esa puerta no se abre, que no se abra, porque Señor, pero si esa puerta se abre, así muchos vengan a decir que te van a sacar, te van a quitar, el Señor no lo va a permitir, porque Él es el que tiene el control de todo. Amén. Amén. A mí me emociona, yo no sé por qué hacer una cosa, esta palabra es para mí. Tú eres el que tiene la autoridad, tú eres el que eres soberano sobre las cosas, tú eres el que decide sobre mi casa, sobre esta iglesia, sobre lo que haces, y eres el que abre puertas. Y es la oportunidad que yo tengo que decir, Señor, eres tú. Si abre esta puerta va a ser de bendición. Pero si se cierra, amén, Señor, yo confío en ti. ¿Sabe qué pasaba con esta iglesia? Que confiaba en Dios, que confiaba en Él. No confiaba en lo que afuera estaba pasando, no confiaba en lo que otros decían, no confiaba en lo que otros estaban diciendo. Ellos confiaban en Dios. Por eso el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo conozco, pero mira que aquí te estoy abriendo una puerta. Yo conozco todo lo que te está pasando, pero aquí te estoy abriendo una puerta. Y mire, tremendo, porque Hechos 14:27 dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Cuando el Señor abre una puerta, es una oportunidad para una bendición, para bendecir, para evangelizar. Miren, tremendo, porque dice, había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí están orando por sus familias, cuántos están orando por sus compañeros de trabajo, cuántos están orando por esta nación, por esta Colombia hermosa. Pero el Señor dice, he aquí, he abierto una puerta. Este es el tiempo para nosotros predicar, este es el tiempo para nosotros no quedarnos callados. Ellos entendieron, ellos dijeron, nosotros tenemos que hacer. Fue el momento donde empezaron las misiones, donde empezaba a correr la palabra, donde se empezó a predicar. Y si tú eres de aquellos conmigo que estamos orando porque hay una nación diferente, una nación gobernada por Cristo, una nación donde la
mandato de Dios y a las que corren. Este es el tiempo que tenemos para predicar, para evangelizar, para decirles a otros que tú no te quedes callado, que tú puedas decir, no, yo les voy a compartir, yo le voy a compartir a mis. El Señor me dio una promesa, me dice, he aquí abierto una puerta, es una oportunidad para yo hablarle a mi familia, es una oportunidad para yo hablarle a mis amigos, es una oportunidad para yo hablarle a aquellos que no conocen, que necesitan a Cristo, que necesitan a Él. Eso fue lo que Él dijo. Mire, tremendo. Colosenses 4:3 dice, orando al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio del Cristo, por el cual también estoy preso. Ellos estaban orando para que se abriera una puerta para poder llevar la palabra. ¿Cuántas veces, y yo te digo a ti, piensa un momento, cuántas veces has tenido la oportunidad de dar una palabra que no se borra, que no cambia, que es inamovible y te has quedado callado? ¿Cuántas veces el compañero, el amigo, la mamá, el hermano que está pasando una situación difícil, tú no le has abierto tu boca, les has dicho, mira, puede ser que estés viviendo esto, puede ser que estés pasando esto, pero mira que usted dice esto? ¿Sabes? La palabra de Dios no es como la palabra que se lleva al viento. La palabra de Dios cumple. La palabra de Dios es como una espada que penetra. La palabra de Dios es poderosa, es la mayor autoridad que tenemos en nuestras manos, es la mayor autoridad. Mira, ellos estaban orando para que se abriera una puerta para predicar. ¿Sabe qué pasa en China? ¿Sabe qué pasa en el Oriente? Nosotros aquí somos privilegiados porque tenemos. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? Yo tengo varias Biblias en mi casa. Si queremos la aplicación, tenemos YouVersion, ¿cierto que sí? ¿Cuántas aplicaciones de Biblias, de todo? Pero ¿en cuántos lugares no se puede predicar la palabra? Yo un día les hablaba a ustedes y les decía, cuando traían un mensaje, y les hablaba de China, de cómo ellos contaban y sacaban pecho y decían, no sabemos la palabra, nos han metido a la cárcel por predicar la palabra, nos han metido a la cárcel por predicar la palabra. Digo, y a veces la camuflamos pedacitos y los metemos allá. Y una señora decía, yo me sé la palabra, toda la palabra. Podrán meterme a la cárcel, pero la palabra estará acá en mi mente y en mi corazón. Yo digo, Dios nos guarde de que si la palabra se quitara, que dijeron, guárdate, vamos a coger las Biblias, a quemarlas. ¿Cuántas palabras sabes? ¿Cuántos versículos sabes? ¿Cuánto conoces del Señor? La palabra. Dice, ellos estaban orando porque se abrió la puerta para la palabra. En otras naciones, en otros lugares, oran para que puedan llevar la palabra. En otros lugares se encuentran debajo de la tierra, se encuentran en lugares donde no los pueden encontrar para llevar la palabra. Y hoy tú y yo tenemos, el Señor nos dice, ustedes tienen la puerta abierta. ¿Por qué cuando regalan no regalan una Biblia? ¿Por qué cuando no dan un versículo? ¿Por qué no comparten la palabra? Esa puerta el Señor nos dice que podamos compartir, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra puede transformar el corazón de aquel que tú le estás hablando. Dios puede hacer cosas maravillosas. El que es fiel en lo poco, Dios lo podrá en lo mucho. Él es el que tiene la llave, dice el Señor, para la salvación. Él es el que tiene la llave de la santidad, la llave de la oportunidad, la llave del servicio, la llave del testimonio. Y Él es soberano en hacer lo que Él quiera. Que la oportunidad que Dios te está dando en este tiempo, tú la aproveches y puedas decir, Señor, yo esto que tú abriste esta puerta voy a aprovecharla, y tomo esta palabra que viene de parte de ti, Señor, para predicarle a mi familia, para compartirle a mis amigos, para compartirle a los que trabajan conmigo. Amén. Amén. Segundo, bien tremendo el Señor es que yo digo, Dios cómo se encarga de dar tantas bendiciones a aquellos que Él quiere bendecirnos a todos. Y Él nos da promesas, pero bien tremendo lo que le dice a ellos. Dice tremendo, dice acá. Dice, por cuanto
guardado la palabra de mi paciencia. Dice acá, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Sabe cuál es esta iglesia? ¿Qué promesa el Señor le dio? Una iglesia con gracia aún con los enemigos. Dice el Señor, dice, estos que dicen que son judíos, estos que están aquí adentro, pero que sus actos demuestran que no son hijos míos, que lo que están haciendo es oposición a estos que están conociendo, yo haré que ellos puedan ver que yo los amo. Yo voy a hacer que ellos te busquen. Yo puedo hacer que ellos digan, oiga, usted tiene algo, de verdad Dios está con usted. Mire lo que dice Proverbios 16:7. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tremendo. Mire, tremendo esa promesa. Porque aún los que un día te han señalado, te han condenado, se han burlado de ti, aún cuando han venido aquellos a juzgarte, van a decir, ¿sabe qué? Yo necesito, Iván. No se te haga raro que aquellos que un día te hicieron la vida en cuadritos, te van a buscar y te van a decir, venga, yo necesito ese consejo, venga, yo necesito que me hablen, yo necesito conocer a Cristo, yo necesito, porque eso es lo que hace. Dice, yo haré que vengan y se humillen delante y reconozcan que yo los amo a ustedes. Eso es lo que hace el Señor. Cuando hay una iglesia, cuando hay familias que dicen, Señor, yo, así pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo voy a estar fiel a ti. El Señor hace que aún los enemigos se vuelvan amigos, que aún los enemigos nos busquen y nos pidan consejo, que aún ellos pueda venir la salvación, porque ese es Dios que desata una gracia especial. Ese es Dios el que bendice a su iglesia diaria. Ese es Dios el que bendice a aquellos que permanecen fieles. Ese es Dios que hace que los enemigos se vuelvan amigos, que hace que vengan y te busquen y te pidan consejo. Ese es Dios. Ese es Dios. Y la tercera, que eso me parece tremendo, esta tercera promesa que le da, dice acá. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Eso está en el versículo 12. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Sabe qué nos está diciendo, iglesia? Está en el versículo 10, perdón, estaba diciendo el versículo 10. Es una iglesia que Dios da una protección. El Señor nos da una protección. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí lo que el Señor está diciendo es que el Señor lo guardará de tal manera que no tendrían que pasar por la prueba, o que serían guardados en medio de la prueba. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Te guardaré de la hora de la prueba, te guardaré. Dice, porque va a venir una prueba. Y muchos estudiosos dicen que esta promesa implica un escape antes de la gran tribulación, o promete protección dentro de ella. Cada uno lo interpreta. Los mismos que la toman y dicen, no, antes va a venir el arrebatamiento, ¿sí? El arrebatamiento. Pero otros dicen, no, tal vez vamos a estar, la iglesia va a estar acá en el momento de la prueba y vamos a estar ahí. El Señor nos va a guardar. El Señor nos va a guardar. Y yo cuando pensaba en esto, yo pensaba en Daniel y sus 3 amigos. Dice que cuando ellos fueron metidos al horno de fuego, ellos fueron metidos en ese horno de fuego, pero ¿quién estaba alrededor de ellos?
Dice que ni siquiera sus prendas, ellos cuando salieron no olían ni aún. Imagínense la protección que Dios tuvo con estos amigos de Daniel, la protección que el Señor, o sea, vino una prueba, estuvieron allí, pero ¿quién estaba guardándolos? Jesús. Y ese es un mensaje de que vamos a estar protegidos en medio de la calamidad y la prueba, que estamos protegidos. Yo no sé por cuántas circunstancias y cuántas situaciones. Esta mañana alguien me decía que ayer a su hija salía, estaba en el centro y le dieron escopolamina, pero que cuando le dieron la escopolamina, las personas que se le acercaron alrededor de la escopolamina, dice que la hija, esta hija, escuchó una voz que le dijo que saliera corriendo, y dice que no le pasó nada, perdió el sentido alguien, o sea, mire el Señor cómo la guardó. Y yo le decía a la persona que me encontró, yo le decía, tremendo, mira tú, tus oraciones, tú cómo has sido de fiel, cómo has estado ahí, porque es una mujer fiel, es una mujer que ha estado ahí. Y mire Dios cómo le guardó a su hija, que le dieron ayer escopolamina, la llevaron a la clínica y no le pasó nada, gracias a Dios. Aún no le robaron todo lo que tenía, porque ella dice que tenía en el bolso todo el dinero que tenía para pagarle el arriendo, tenía unas cantidades de cosas que había comprado que tenía que llevar, pero Dios la guardó, porque el Señor es el que nos guarda en medio, Él nos guarda, nos mete por refugio. Él es, dice la palabra, dice que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esta palabra es tan tremenda. Yo digo, Dios mío, Él está ahí en medio de nosotros. Él es el que nos guarda, el que nos cuida. Muchos se asustan y dicen, ya es el tiempo del fin, ya es el momento, y se asustan y dicen, pero si tú estás caminando con Dios, permaneciendo fiel, así salgamos y venga el arrebatamiento, amén. Pero si estamos acá, Él nos va a guardar, dice la palabra. Él nos va a guardar. Él nos va a guardar. Lo que debemos de preocuparnos es de tener una relación con Él firme. Lo que debemos de preocuparnos es de estar con Él, porque va a venir luego, Él lo dice. Pero lo que debemos estar preocupados es de estar con Él, porque vamos a estar guardados, vamos a estar cuidados por Él. Amén. Y la cuarta, tremenda, me parece tan linda, está en el versículo 12, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Yo le coloqué, la iglesia es un pilar para el reino de Dios. Usted sabe que es una columna. Dice que en el tiempo antiguo las columnas eran parte esencial de un edificio, proporcionando soporte y estabilidad. Las columnas proporcionan ¿qué? Soporte y estabilidad. Dice que la columna en el templo significa que uno se convierte en una parte integral del reino de Dios. Tremendo. Dice que el Señor nos va a hacer como esas columnas, que podamos ser esos pilares, que podamos sobreedificar en otros. Miren lo que dice Efesios 2, 20, 21. Yo quiero que lo leamos, si quieren me lo colocan. Efesios 2, 20, 21, Sofía. Dice acá, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Que nosotros podamos ser esas columnas para levantar a otros, que nosotros podamos ser esos pilares para enseñar y discipular a otros. Esta mañana tuve la oportunidad de cerramos el discipulado 2 con un grupo hermoso que Dios me permitió tener, y les hablaba de eso, de que nosotros debemos ser discípulos de la verdad de Cristo, dejar que el Señor forme en nosotros, Él nos forme a nosotros en su carácter, en su verdad. Qué lindo, y aprovecho para decirles que terminamos hoy y volvemos a abrir escuela. No se queden solamente conociendo a Jesús de lejos, que puedan conocerla, que se puedan dejar discipular, que se puedan dejar formar,
que puedan dejar que el Señor forme el carácter de Él en ustedes, que puedan conocerlo, que puedan enamorarse de Él, que puedan conocer su palabra, cómo es tan lindo, cómo Él está ahí en medio de nosotros, que podamos ser esos pilares, esas columnas, ese soporte en medio de nuestras casas, en medio de nuestras familias, en medio de cuando vengan situaciones. Cuando vino la pandemia, ¿qué pasó? Mucha gente me escribía, me decía: pastora, van de oración, pastora, van de palabra. Estaban asustados. Por favor, pastora, ¿por qué no hacen grupos de oración por Zoom? Pasó la pandemia y yo mando palabra y a veces ni me dicen amén. Me dejan en visto. ¿Por qué somos así? Que podamos ser esas columnas en nuestra casa, de hacer el devocional, el altar familiar, que podamos ser esos aquellos que damos soporte, sostenibilidad en medio de nuestras casas, a nuestros hijos, a nuestras familias, porque cuando vengan momentos o situaciones que nos quiten, que nos muevan el piso, como son los terremotos, como son los temblores, como son las pandemias, como son muchas situaciones, que eso no nos tumbe, sino que nosotros estamos anclados, cimentados. ¿En quién? En Cristo. Y si estamos cimentados en Él, sí, vamos a ver la situación, pero vamos a aferrarnos a Él. ¿Qué le pasaba a la iglesia de Filadelfia cuando veían esos terremotos? ¿Qué pasaban? ¿Dónde estaban anclados ellos? En salir corriendo. Bien tremendo con la guerra de Ucrania. Los pastores, las iglesias que se quedaron allá, ha sido de gran bendición. Una guerra es como un terremoto. ¿Cuánta destrucción trae? Pero estos que han decidido estar ahí, fieles en medio de esta batalla, en medio de esta guerra, han dicho que ha sido una bendición. Ver el avivamiento, ver el crecimiento y ver cómo la gente tiene hambre de ser de Dios. Que tú y yo podamos ser ese soporte y esa estabilidad a nuestras familias, a las personas que tenemos, para que cuando vengan momentos o situaciones que sean tan fuertes que puedan tumbar a muchos, nosotros estemos anclados a la verdad. Gracias. Estemos anclados a la verdad. Anclados a la verdad. Y tremendo lo que dice, la parte que dice retén. Y yo hoy les quiero decir, iglesia, dice que retén lo que tienes y no dejes que nadie te quite la corona. Retén la verdad del cielo. Retén, persevera en lo que Dios ha hecho. Persevera en su palabra. Persevera en su presencia. Persevera en tu casa. Persevera con tus principios. Persevera, yo te digo a ti. Porque el Señor dice: retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Y no permitas que nadie te quite la corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice la palabra, para que ninguno tome tu corona. Yo creo que, iglesia, hoy es un día que yo te hablo de parte de Dios, para que permanezcas fiel a Dios en los principios y en las verdades. Permanece, persevera, aun cuando los tiempos se pongan difíciles, aun cuando la tentación te quiera envolver, aun cuando las circunstancias se vean tan llamativas, aun cuando muchos te quieran deslumbrar con cosas. Retén lo que tienes y no permitas que nadie te quite la corona. No permitas que nadie te quite la corona, porque el Señor dice que Él colocará un nombre nuevo y Él hará algo diferente. Y es tremendo, porque ese colocar ese nombre de mi Dios, y ese nombre es esa pertenencia, esa ciudadanía del reino de Dios, esa identidad de que somos hijos de Él. Que nada ni nadie borre eso, y que somos hijos y que pertenecemos a Él. Yo quiero que se pongan en pie y vamos a orar. Iglesia, que tú puedas decirle: Señor, yo quiero ser. Que tú puedas decirle: Señor, yo quiero permanecer, yo quiero perseverar. Gracias por haber
escuchado nuestro mensaje, si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.